Hola, soy el Dr. Pablo Sanruiz y en el siguiente vídeo vamos a hablar sobre la displasia de cadera. ¿Qué es? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo tratarla? ¿Y cuáles son los resultados que uno puede esperar si se somete a una cirugía protésica en una displasia de cadera? La displasia de cadera es una malformación congénita en el desarrollo de la cavidad acetabular. En estadios iniciales lo que va a ocurrir es que esta cadera no va a ser suficientemente competente y la cabeza del fémur va a tener una cierta tendencia a subluxarse. En estadios mucho más avanzados, el fémur puede estar completamente luxado y fuera de su sitio. El síntoma principal de la displasia de cadera, como el síntoma de cualquier coxartrosis, es el dolor. Pero a diferencia de otras causas de coxartrosis, el dolor de la displasia o la sintomatología de la displasia tiene dos peculiaridades. La primera es que ocurre en pacientes habitualmente mucho más jóvenes, puesto que el problema viene del nacimiento, y el segundo que estos pacientes, salvo en estados muy avanzados de la artrosis, van a tener mucha movilidad, es decir, no van a perder la movilidad tan rápido como otros tipos de artrosis. El tratamiento conservador de la displasia de cadera no difiere del tratamiento conservador de la artrosis de cadera. Tratamiento sintomatológico, perder peso y el tomar determinada medicación para el dolor o antiinflamatorios. Cuando no es controlable este dolor con tratamiento conservador, entonces hay que plantear en una intervención quirúrgica. Cuando fracasa el tratamiento conservador, solo nos queda la opción de tratamiento quirúrgico, que implica la implantación de una prótesis total de cadera. Las prótesis de cadera en la displasia, aunque técnicamente son más complejas que en la artrosis, tienen resultados muy similares. No obstante, es importante tener en cuenta que diferentes grados de displasia van a tener diferentes grados de complejidad. En los grados más avanzados de displasia será necesario la utilización de implantes protésicos especiales para este tipo de cirugías y para este tipo de pacientes. La displasia de cadera es una patología compleja, pero poco frecuente. La elección de un cirujano con alta experiencia en el tratamiento de este tipo de patologías va a conseguir el obtener resultados buenos, consiguiendo recuperar la vida previa a sufrir los dolores de la coxartrosis secundaria a la displasia. Gracias por ver este vídeo. Espero que te haya resultado útil y que hayas aprendido sobre la displasia de cadera. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tus experiencias, no dudes en realizármela. Suscríbete a mi canal si quieres tener más información sobre la displasia de cadera o otras patologías de cadera y de rodilla. Muchas gracias.